Y un poco preguntándote y profundizando del 55 al 66 con lo que fue la resistencia peronista, bueno, esbozaste en el tramo de la charla, pero sobre todo cómo, bueno, la prohibición era absoluta y cómo había los diferentes canales dentro del peronismo para tratar, bueno, por un sector, tratar de seguir militando y seguir llevando adelante la comunicación entre los propios compañeros. Sí, el sistema fue impresionante, ¿no? El sistema de comunicación clandestina, las cartas, los correos, los discos, las grabaciones que llegaban de los distintos lugares de exilio y sobre todo el fuerte compromiso del movimiento obrero en esos años que fue cruelmente reprimido. Pensemos que hubo 90.000 delegados de fábrica despedidos, 90.000 en todo el país, ¿no? Una persecución encarnizada contra todo lo que fuera popular, ¿no? O que oliera a pueblo, probablemente. Bueno, ¿algún cierre con respecto, bueno, obviamente lo que hemos leído, pero muchos ya han comprado el libro y están esperando, bueno, encontrarse con tus páginas? Un cierre con lo que ha significado este tomo, de los 11 años de este tomo 5, y bueno, y si esperamos ese 6 o no. Bueno, sí, obviamente. No, para mí fue un trabajo muy intenso, muy interesante, mucho archivo para hablar de todo este periodo tan complejo, ¿no? Con la idea de poder acercar un poco de luz sobre esta etapa muy poco tratada bibliográficamente, ¿no? Muy poco tratada. Creo que ahí es algo interesante poder hablar de esto y como una antesala de lo que viene después también, ¿no? Como un periodo bisagra entre lo que fue el modelo peronista y lo que va a pasar después. Así que para mí fue interesantísimo trabajar en esto. Ahora me tomo un descanso con los mitos y estoy trabajando en una biografía del querido don José de San Martín. Ahora viajo a España justamente a los archivos españoles. Donde ¿vas a presentar a Evita? Ahora voy a presentar Evita en España, exactamente. A presentar una edición española de Evita y aprovecho para ir a los archivos, donde hay, bueno, nada más y nada menos que más de 20 años de vida de San Martín, militar, política, mucho para conocer de este personaje tan interesante, ¿no? Tan querible, tan nuestro como es San Martín, ¿no? Bien, ¿alguna reflexión final? No, bueno, muchas gracias a todos y hablemos las preguntas si quieren. Muchísimas gracias. Bien, un fuerte aplauso para Felipe Piña. Y propongo otro aplauso porque es el día del escritor, además, y hoy nos está visitando. Muchas gracias. No lo dijimos en todo el acto, así que por la producción, el aporte de Felipe Piña a nuestra cultura argentina, latinoamericana y de la patria grande. Es interesante porque el día del escritor es por Leopoldo Lugones, ¿no? Personaje muy particular, ¿no? Tipo que arranca siendo un izquierdista extremo. Ahí se enojó el fantasma. Sí, la familia Lugones. Está bien, no decimos nada, un tipo que empieza en la extrema izquierda y termina en la extrema derecha, claro. ¿No? Notable escritor, un tipo que tiene obras altamente recomendables, La Guerra Gaucha, El Imperio Jesuítico, Los Romances del Río Seco, y que luego termina siendo un hombre tremendamente útil a la ultraderecha, ¿no? Nada más y nada menos que el redactor de aquel famoso discurso de la hora de la espada, ¿no? 1924, adelantándose 6 años al golpe del 30, claro. Y escribiendo la proclama del golpe del 30. Así que la verdad que podríamos haber elegido otro día el escritor, ¿no? Pero está todo bien, igual Lugones tiene su parte. Sí, la familia de Isabel. Sí, hay otros escritores que nos caen más simpáticos, sin duda, que Lugones. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Levanten la mano, vamos a sacar el micrófono. Creo que hay por ahí un micrófono de mano. Bueno, si no, creo que si se escucha, lo que le voy a pedir antes que empiecen las preguntas, que sea concreta para que puedan varias personas responder. Allá primero. Sí, bueno, buenas noches, Felipe. Bueno, seguimos, creo que muchos tucumanos seguimos tu obra, tu impronta en la historia argentina. Bueno, además sabemos el origen de donde naciste, una ciudad emblemática, sobre todo por esa casona de Avenida 29 y 16, oscura casona donde nació Videla, ¿no está? Bueno, dentro de lo que vos hablaste, hay un tema donde quisiera foco, que ampliara. Vamos a decir algo a favor de los mercedinos. Logramos que no lo entierren en nuestro pueblo, ¿no? Así es. Tal cual. Fuerte aplauso. Claro.
Claro, Alguien... y que además, una cosita nada más, sí. ahora. Y es muy interesante porque una persona que no dejó enterrar a tanta gente, ¿no? Sí. Que una vez nosotros... Claro, digamos no dejarlo enterrar a él. Pero digamos que la historia también le compensó porque también nació Camp por allí, más allá de que su vida pública transcurrió en San Andrés de Giles. Claro. No, más que nada quisiera que puntualizara o ampliara el tema de la participación del movimiento obrero, porque si bien es cierto que estaba la línea, digamos, que de algún modo encabezaba Bandor, y tantos otros personajes nefastos del sindicalismo argentino, también hay en esa etapa, sobre todo a comienzos de la década de 60, un sindicalismo que va a dejar un muerto, que es Felipe Vallés, un hombre joven, digamos, metalúrgico, pero también un manifiesto importante en Huerta Grande, en la provincia de Córdoba, que me gustaría que ampliara tu visión de ese manifiesto puntualmente. Sí, acá, bueno, por supuesto le dedico muchísimo a ese sindicalismo combativo de Framini y de todos esos dirigentes sindicales, al programa de Huerta Grande, que es un programa absolutamente revolucionario, ¿no? Que pide romper con el Fondo Monetario, una política nacional y popular, la nacionalización de la banca en momentos tan poco propicios, ¿no? Y creo que ese sindicalismo es el puntal más importante que tiene la resistencia, es un sindicalismo que realmente tenía contacto con el pueblo, y yo creo que además de lo que implicaba en aquel momento la lealtad peronista, ¿no? Ser peronista, que contrariando el reduccionismo del antiperonismo clásico, que la gente era peronista por la sidra y el pan dulce. Bueno, a partir del 55, ser peronista no implicaba ni ningún privilegio, ni ninguna sidra, ni ningún pan dulce, sino picana, cárcel, fusilamiento, etcétera. Y la gente lo siguió siendo hasta el 73, cuando lo va a demostrar en el voto, cuando pudo votar finalmente, ¿no? Y eso tuvo mucho que ver con esta lucha cotidiana de la dirigencia gremial, ¿no? La dirigencia gremial honesta, que además tenía que luchar contra estos sátrapas, ¿no? Contra estos Bandor y estos personajes nefastos que existieron en el sindicalismo, ¿no? Que veía un tipo que arrancó muy bien, que arrancó siendo de los más combativos en la huelga metalúrgica, ¿no? La huelga metalúrgica dura en plena dictadura de Aramburu, y que luego va a tomar otros caminos muy vinculado a lo que eran los sindicatos libres, llamados sindicatos libres, que eran propiciados por los Estados Unidos a través de la AFL, ¿no? Así que sí, por supuesto hablamos mucho en el libro de toda esa parte tan interesante del gremialismo combativo, ¿no? Resistente. ¿Quién más? La Falda también, ¿no? El programa de La Falda, Huerta Grande. Que no es casual, sino que eran hoteles sindicales, lugares donde habían quedado hoteles sindicales, ¿no? De la época del primer peronismo. En Córdoba. Sí. ¿Otra pregunta? Allá. Hola Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ramiro. Yo tenía una consulta que era más que nada sobre cuál es el tipo de consecuencias políticas que trae para Argentina y para América Latina la crisis de los misiles de rusos en Cuba y norteamericanos en Turquía. O sea, cuáles son las consecuencias que trae aparejada para Argentina, para Brasil, en ese momento para México, que estaba más cercano a Estados Unidos. Sí, la crisis de los misiles trae consecuencias para el mundo porque estamos a punto... 1962, recordemos, a punto de traer la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Una guerra que además podía ser atómica. Y eso evidentemente trae un replanteo, una ofensiva de Estados Unidos sobre América Latina, el peligro de la extensión del ejemplo cubano y un replanteo de las hipótesis de conflicto por parte de Estados Unidos que se encamina a lo que conocemos como doctrina de seguridad nacional, ¿no? Que empieza a manifestarse claramente en el 63 y que es muy claramente expuesta por Onganía, justamente en West Point en 1964, donde él dice que los gobiernos democráticamente elegidos van a ser respetados en la medida que no atenten contra los intereses eternos y permanentes de la nación. ¿Cuáles son esos intereses permanentes de la nación? Por supuesto que depende de quién lo enuncie. El caso de Onganía es la tradición, el mantenimiento del orden, es decir, el orden establecido, ¿no? Es decir, que un gobierno
podía ser derrocado, como va a ocurrir 2 años después con el gobierno de Ilia. Estaba como preanunciando también el golpe contra el doctor Ilia. Y eso pasa un poco en América Latina. Hay una ofensiva muy fuerte de Estados Unidos que se manifiesta en algunos casos en invasión directa, como el caso de la República Dominicana, con una experiencia muy interesante de un gobernante progresista, por otro lado notable historiador, como Juan Bosch, ¿no? Que va a ser destituido y la nación invadida por los Marines en 1965, ¿no? Un hecho que es tremendo y que afortunadamente la Argentina en aquel momento repudió esa invasión y no acompañó con el envío de tropas durante el gobierno de Ilia, justamente. ¿Qué más? Sí. ¿Ya? ¿Quién después? Así vamos agilizando las preguntas y yo voy marcando. ¿Quién? Acá, bueno. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Alejandro Escudero. La consulta mía era saber si el golpe que hizo Onganía, aparte para la sociedad, digamos, el conocimiento, las razones que dio al pueblo el golpe, si realmente tuvo algún trasfondo oscuro o algún arreglo en particular fuera del contexto político que como sociedad podríamos haber interpretado o llegado a conocer para llegar, digamos, Onganía al poder. Sí, el trasfondo oscuro era el cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de modelo económico, de modelo social y además una fuerte presión de algunos sectores económicos, particularmente, por ejemplo, los laboratorios medicinales, que fueron grandes financistas del golpe de Estado. De hecho, un primero o segundo decreto que firma Onganía es la anulación de la ley de medicamentos, ¿no? Es decir, que así como el golpe de Uriburu tiene olor a petróleo, el golpe de Onganía tiene olor a remedios, ¿no? Entre otros olores muy feos y desagradables. Pero sí, claro, en todo golpe de Estado hay intereses oscuros. Nunca existió un golpe militar, siempre son golpes cívico-militares, donde en realidad hay casi primero un planteo civil de qué se va a hacer con el país y luego hay un elenco de personajes disponibles para hacer cargo de los ministerios, que son estos civiles que fueron no cómplices, sino parte, ¿no? Porque a mí me molesta cuando se dice los civiles cómplices, no. Un tipo que es ministro de un gobierno dictatorial no es cómplice, es absolutamente parte de esa dictadura, no es un cómplice, ¿no? Estamos dando una categoría mucho menor. Como si dijéramos que Martínez de Oz es cómplice de la dictadura. Martínez de Oz es la dictadura, es quizá el personaje más importante, mucho más importante que Videla. Martínez de Oz, sin ninguna duda, ¿no? Como Krieger Bacera en el caso de Onganía, ¿no? El ministro de Economía. En realidad estos tipos son, salvo Lanusse, que era un militar con personalidad y un tipo con intereses políticos, los otros eran como que estaban ahí avalando al poder civil, a ese poder civil concentrado, ¿no es cierto? Leviston, Onganía, digamos, ¿no?